Buenas tardes. Voy a hacer unos comentarios sobre la pandemia del COVID-19 para buscar aclarar algunos malos entendidos que he escuchado que circulan por ahí. Los datos que voy a presentar ahora son de este momento, 22 de marzo, domingo, a las 3:35 horas de la tarde en Ciudad de México. Lo primero que quisiera decir es que, pues, como toda enfermedad contagiosa, pues su propagación en una comunidad depende de que se pongan en contacto alguien que tenga la enfermedad y que esté en fase de contagiosidad con alguien que sea susceptible de ser contagiado. Entonces, si no hubiera susceptibles, pues no habría propagación de la infección. Por otro lado, si no hubiera infectados, tampoco habría propagación de la infección. Entonces, todo proceso epidémico surge a partir de un individuo que es capaz de contagiar a otro y que hay una población susceptible capaz de ser infectada. En este caso, el COVID-19, por ser un nuevo virus, pues encuentra en el planeta al 100% de la población prácticamente susceptible. Que se sepa, no hay una inmunidad natural, y como no hay una vacuna, pues todos son susceptibles, todos pueden infectarse. Además, pues cuántos se van a infectar, cuántos se van a morir, depende de muchos factores, pero entre otros, pues de los contactos entre las personas, de qué tantas veces esté yo expuesto a alguien con el virus y cuántas veces pues me puedo infectar por lo tanto, ¿sí? Y a su vez, con cuántas personas me pongo en contacto yo si estoy infectado y a cuántas puedo contagiar. La capacidad de este virus COVID-19 de hacer eso, de contagiar, de brincar de un sujeto a otro, es muy alta, ¿sí? Parece ser que hay varias vías, no nada más las gotitas que se expelen cuando tose uno, sino también a través de las manos, a través de objetos, incluso a lo mejor a través del aire, de partículas virales que están volando en el aire. Así que las medidas que se están adoptando son precisamente para tratar de evitar que se contagien más personas, porque dado lo elevado de la contagiosidad y dada la severidad de muchos de los casos, el sistema de salud se puede saturar, y de hecho se ha saturado en Italia, por ejemplo, y eso aumentaría mucho la mortalidad, no solo por esta infección, sino por todas las causas, porque ya no habría camas de hospital para ninguna causa para tratar a nadie. Entonces, las fuentes de infección, perdón, las fuentes de información que he consultado principalmente son dos que les voy a mostrar ahora. La primera es esta página que es del Center for System Science and Engineering de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, y una hoja que publica el periódico El País, que está muy buena para seguir lo que está pasando con la infección. Aquí vemos que se publica que en este momento hay 329.862 casos que se han confirmado y 14.380 defunciones. Entonces, a partir de esos dos números se calcula una tasa de defunción, dividiendo 329.862, lo voy a hacer aquí, 329.862, entre 14.380. Entre 14.380, entonces tenemos, según estos datos, una tasa de letalidad, ¿sí?, de 4.34%. Esa es una tasa de letalidad gigantesca, ¿sí?, altísima. La de la influenza, que mata muchos cientos de miles al año, ¿sí?, es de 0.1%. Así que imagínense, si esto fuera real, sería terrible. Ahora, porque no lo creo, si lo estoy calculando con números que se consideran bastante correctos, bueno, porque el número de muertos pues no pasa desapercibido, sabemos cuántos muertos hay, nomás los contamos y los vemos que están muertos. Pero el número de casos es un número que es un estimado nada más, porque depende de a cuántos sujetos y en qué condiciones o por qué razones les aplico la prueba. ¿Sí? Si yo no le aplico la prueba a nadie, pues no tengo ningún caso confirmado y entonces pues la letalidad no tiene sentido. ¿Sí? Por otro lado, si yo pruebo a toda la población
¿sí? De tal forma que absolutamente todos los casos los voy a detectar, pues entonces sí tengo el número preciso, pero eso es incosteable, impracticable. Entonces hay criterios para elegir a quienes sí se les hace la prueba y a quienes no, y de eso depende, y además de la capacidad que tengo de contar con los equipos para hacer las pruebas, ¿sí? Entonces, si solamente se están probando aquellos casos muy serios, muy severos, pues la mortalidad aumenta. Y eso debe ser lo que está pasando, ¿sí? En la medida que se prueben más casos, que hagan más pruebas a sujetos incluso asintomáticos, ¿sí? Y se detecten casos asintomáticos pero positivos desde la prueba, pues entonces bajará este número. En la página de hecho, en la página aquí de El País sale esa representación en una gráfica interesante que es esta, ¿sí? Y vemos que, por ejemplo, en Italia la letalidad es altísima, ¿sí? 9%, mientras que en Austria es 0.3%, en Alemania 0.3%, en Austria, Noruega 0.3%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en Austria, Alemania, Noruega y Suecia se hacen muchas pruebas, ¿sí? Y bueno, se cuentan los muertos y se cuentan los positivos de las pruebas y se hace la misma razón que acabo de calcular aquí. Y sale en 0.3, ¿sí? Pero en cambio, en otros lugares, como Italia, pues solo se prueban casos graves y por eso la mortalidad pues está ahí en 9%. Y esto, pues, ¿cuál es la cifra verdadera? Pues no tiene tanto sentido determinar. Todos sabemos que es altamente letable, que no tiene la letalidad del ébola. Y de hecho, si tuviera una letalidad gigantesca, no sería tan amplia la distribución porque se morirían los casos antes de contagiar a muchos. Entonces, parece que este virus está justo en el punto donde es óptima la capacidad que tiene de contagiar, dado su infectividad y dado que el porcentaje de pacientes graves no es tan altísimo, ¿sí? Pero es suficientemente alto para ser un problema muy grave a nivel de la colectividad general. Bueno, otro elemento que le quiero mencionar aquí es esta gráfica, ¿sí? Donde se están anotando en amarillo los casos fuera de China que se van acumulando a lo largo del tiempo, en naranja los casos en China y en verde son los casos recuperados. Podemos quitar eso porque ahorita no nos interesan, ¿sí? Y simplemente vemos que los casos fuera de China, ¿sí? Están creciendo en una forma que se llama exponencial. Es decir, que cada día hay más nuevos casos de los nuevos casos que hubo el día anterior, que se va acelerando el crecimiento de los casos totales, ¿sí? Porque pues se va como multiplicando. Ahora, en ese sentido, sí, voy a regresar a mi tabla, si consideramos